Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? Estamos arrancando este tercer día, miércoles, ya saben que esta semana estamos dedicándola a hablar de Matrix, que de alguna forma Matrix pretexta conversar sobre esas anticipaciones, esas metáforas, si son reales, si son pertinentes, si ya caducaron. El tema de Matrix saben que es el cuestionamiento de la realidad y el cuestionamiento de lo que es la virtualidad, la realidad y sobre el eterno retorno. Estuvimos conversando con Ricardo Burgos López el lunes acerca de otro mito recurrente. La cueva de Platón también está planteada en esos hombres que están atados y que están conectados para ver un mundo mejor, o que ven están fascinados por esas sombras. En fin, Matrix pretexta muchas lecturas, pero esto no lo pretexta, pero ya que estamos en la volada, le invitamos a Rubén Tani. ¿Cómo andas, Rubén Tani? Bien, mucho gusto. Rubén Tani, que ya ha pasado por estos micrófonos, editó hace un par de meses Pensamiento y Utopía en Uruguay. Lo teníamos el libro ahí, lo leímos. Pensamos en un momento, vamos a llamarlo cuando dediquemos una semana a alguno de los autores que Rubén Tani aborda en este libro, que es ambicioso, Pensamiento y Utopía en Uruguay. Ya el título es ambicioso. El subtítulo es Varela, Rodó, Figari, Piria, Baferreira y Ardao. Bueno, aquí en la máquina de pensar le hemos dedicado a todos una semana, excepto a Piria, que faltaría conocerlo como pensador, yo no lo conozco, y a Varela nunca le dedicamos una semana, si bien hemos conversado. A Rodó le hemos dedicado como 2 o 3 semanas, Figari también, Baferreira como 2 semanas, y Ardao, que yo digo que fue la semana más compleja para mí, porque es muy difícil hablar de Ardao, me parece. Es un tipo, no sé, Yo la idea mía, viste, yo nací en Uruguay y yo me dediqué mucho tiempo a leer en inglés, a escribir en inglés, lingüística, cognitiva. Y una vez escribí Varela y Rodó para un congreso en Mendoza, que yo ahí criticaba a Rodó, defendiendo a Varela, pero un estilo medio agresivo, mal. Y yo me arrepentí de eso, por eso ya corrijo acá, no es Varela o Rodó. Entonces yo trato de ahí empecé, ya el inglés no me interesa, lo cognitivo no me interesa, más hermenéutica, todas esas cosas. El tema es que lo que a mí me preocupaba es el mito vareliano, los mitos acá. Primero, no se leyeron mucho, no sé si la gente conoce, ¿entendés? No hay curso, como yo digo, en la universidad, porque por un lado hay como un prejuicio sobre lo que se pensó en Uruguay, que no hay. No hay curso. ¿Qué quiere decir no hay curso? No hay muchos cursos. Cursos, digamos, sobre Varela, Rodó, Figari, por ejemplo. Uruguay, pensamiento uruguayo. Ajá, no hay sobre pensamiento uruguayo. No, nunca. Es porque no hay como un prejuicio de que no pensaron. Es decir, vos pensás que como ese cosito a Figari, siempre vemos lo de afuera, flotamos como camarotes iluminados por la luz de París o lo que sea. Y en esta época se acabó, ¿entendés? Ahora la época es todo horizontal, ni siquiera es norte y sur. En los 90 cuando discutían norte y sur duró 10 minutos. Vino de allá la posmo, entonces se acabó. Entonces hoy día el pensamiento del borde, como ese Miñolo, es vos pensás acá. Nadie piensa mejor que vos. Y además se acabaron las teorías. No esperes nada nuevo. Por lo menos yo no. ¿Y por qué crees que ahora podemos decir eso? Se acabaron las teorías en el siglo XXI. Pero porque hay ese reacomodamiento. Primero que tenés internet, que cuando yo estudiaba no había internet. Si no conseguías el libro te morías. Esa era la caverna de Platón en los 60. Hoy día eso no entiende, es una ventaja de internet porque vos tenés muchos materiales para países como el nuestro. Es una gran ventaja. Porque vos accedés a documentos, libros, artículos, eso es una cosa, yo te digo que yo vengo de la época paleolítica. No, pero aparte de un programa, por ejemplo, como La Máquina de Pensar, sin internet no podría estudiar todas las semanas un tema distinto y buscar información y contactarte con gente que sabe sobre ese tema y que va a hablar solamente sobre eso. Estamos viendo una clase en Yale de un señor que daba justo un curso, porque ya la posmoderna, la teoría, y la dan en inglesa, en teoría en inglesa le llama. Generalmente está la teoría francesa de construcción. Y había un señor que explicaba eso que yo iba acá. Pero la ventaja que vos lo estabas viendo ahí y vos podías ver, además practicás el inglés, que es otra ventaja.
Y está hablando de estructuralismo, postestructuralismo, Derrida, de Saussure, el signo lingüístico, ¿entendés? Entonces, yo lo doy eso, hace rato que doy eso. Pero está bueno porque vos ahora ya no tenés esa cosa lejana, de misteriosa, no, ¿entendés? Vos ya tenés un pibe, bebé, como es un curso en Yale. No, incluso hay ahora la posibilidad que antes no existía, de si yo quiero acceder a lo que escribió Ferreira, accedo rápidamente porque por suerte se puso casi todo en línea, ¿no? Claro. Entonces, un librito que yo quería leer, por ejemplo, la correspondencia entre Unamuno y Ferreira, ¿no? Sí. Que fue en los 60. Y está ahí, sí. Imprimió, se lee. A ver, las obras a veces consiguen. Yo lo leí todo, viste, conseguís en todo, no. Este país es raro, porque yo conseguí casi todos los libros, entre una navaja menos lógica viva y moral para intelectuales, que viste, se ve que editaron muchos y vos vas por ahí y siempre conseguís, siempre vas a conseguir. Sí. Lógica viva y moral para intelectuales nunca vi un libro, salvo una rara vez que vos lo podías comprar. Entonces yo digo, qué raro que esos dos libros, que son importantes, son centrales, digamos, desaparecieron de circulación, están como sucuchados. Al libro. Lo que pasa es que yo quería ver estos mitos uruguayos del país culturoso, que después yo me disculpo, no, de algún modo lo hago con Rodó. Pero yo decía, acá la gente dice Rodó y lo critican a Rodó. Mirá que Rodó es muy conocido afuera y lo han criticado ahora en postcultural por europeísta. Es más, hoy día dicen el arielismo es negativo. ¿Quién dice ahora en Uruguay? En estudios culturales, no, Estados Unidos, uruguayos o latinos que hacen estudios culturales y postcoloniales, porque ellos dicen el arielismo lo ven a los de ahora, a los que tratan la literatura como si fuera extrapolada de la realidad, sin contacto con la realidad cultural, ¿entendés? Como bellas letras, como cultura burguesa, las bellas artes. Yo, con Gustavo Verdes, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo en mi libro que quiero hacer ahora, que es más bien de arte, yo quiero defender por lo menos la especificidad de la obra de arte. Digo, porque también que hagas estudios sociológicos, yo pongo a Goldman, a Sartre, que había escrito, yo tengo cosas escritas, y que está bien que alguien, un antropólogo, lo use, un sociólogo, pero para mí a veces se equivocan, porque la literatura no es un texto que refleje la realidad en sentido mecánico, que era un problema del realismo socialista, que yo voy a citar a Goldman y a Sartre. Es decir, si bien es un producto social, como decía Bakhtin, que tiene una polifonía de voces políticas, sociales, que Bakhtin era un genio y en aquella época no le habían dado mucha importancia, que tiene un pensamiento marxista, demasiada reducción, ¿entendés? Sea histórica o sea lo que sea, yo no la acepto porque caes en el viejo reduccionismo, lo utilizás como un objeto simple, ¿entendés? Que presenta una ideología e intenciones del autor, y eso no existe. ¿Y qué pasa cuando ocurre al revés, cuando hay un filósofo que está haciendo filosofía o pensamiento y encima es un gran escritor con metáforas, y o sea que tiene un espesor literario? Pero estoy pensando en Rodó. No, por eso te digo, el tema de realidad lo critican mal, porque en realidad cuando dice escritura, no dice que la literatura no existe, la historia, se mezcla la historia, la sociología, la disciplina, que es lo que yo estoy escribiendo ahora. Es un tema más bien de un formato cientificista que yo te decía, ese es un tema muy interesante. De la fundación de las ciencias modernas, que son la lingüística, la antropología, en los 1920 ya estaban, aquella división ciencia de espíritu y ciencia de la naturaleza. Cuando viene el neopositivismo y la filosofía agarra para el lenguaje, y el lenguaje científico, que duró poco, por suerte, el neopositivismo, de algún modo el tema del lenguaje, y yo diría más que no era el tema, es la disposición cientificista de la academia, la visión de trabajo, hizo que predominara un estilo científico o grado cero, como yo le llamo. Yo me burlo diciendo, en este pequeño trabajo vamos a tratar de entender, y que es lo haces todo el tiempo, que da menos trabajo que eso, que escribir un ensayo. Escribir un cuento da mucho más trabajo. Entonces, es todo un prejuicio ideológico falso, ¿entendés? Que es más científico un escrito que aparece científico porque es retórica, todo es retórica. Entonces yo voy a retrotraer la retórica de nuevo, porque se perdió, pero hay retórica. Pues son géneros retóricos, eso es retórica. Rubén, pero vos planteás, quisiste de alguna forma, por algo, en este momento quisiste sacar un libro
que abordás tu visión de Varela, Rodó, Figari, Piria, Baferreira y Ardao. Y empezaste a hablar de los mitos uruguayos, más allá de estos pensadores. En la introducción. Y en un momento decís que citás a Juan Rial y hablas de los mitos de los uruguayos. Mitos sin memoria. Y que serían 3 mitos, ahora no estoy... 3 o 4, el culturoso... El de la medianía, el mito de la medianía, que somos el tema de que es todo mediano. El mito de la diferencia, ¿no? De que todo el mundo busca la diferencia, el mito del consenso y el mito culturoso, de que esto es muy culto, somos cultos. Y se ve que él vino acá, estuvo un rato y después creo que se volvió. A mí me parece que es bastante simplista, o sea, ¿entendés? Porque él dice una cosa que parece, no sé, raro. Que se convirtieron como un sentido común uruguayo, ¿no? O sea, somos todos cultos, somos todo el país de la medianía. O sea, en realidad él dice que no lo inventa, él lo saca más o menos de, viste, ya, no sé, ponele Maggi, Benedetti. Sí, de observación también. País de la cola de pasa. Exacto. O sea, hay. El problema es que él junta todo eso con un punto de vista sociológico. El problema es que él dice que en realidad es una idea muy rara. Que, no sé si gramsciana, porque Gramsci no dice eso. Gramsci al contrario, él dice no es que los políticos gobiernen y controlen, ¿no? El tema del control y cómo se maneja el poder, que se adelantó a Foucault. Es decir, él sabía que el tema de la hegemonía no es una cosa muy compleja de cómo obedecen los ciudadanos, cómo se comportan las relaciones de poder entre políticos o lo que sea, unos equipos de poder y la ciudadanía, anyway. Que Foucault habla de la microfísica y todo eso, más fino, que era un viejo tema marxista también. El problema es que él lo resuelve diciendo que los políticos convencieron a la gente de que eso, no, yo no lo Gramsci. No, Real. Gramsci más fino. Gramsci habla de la persuasión, claro, y de la construcción de consenso. De consenso, pero la gente no es ingenua, o sea, no es ingenua, sí, o inocente, digamos. Es mucho más capilar, más complejo. Además, Gramsci decía, hay que estudiar las bibliotecas populares, el Club de Leones. Eso es brillante. Sí. Claro, sí. Porque hay que ver, la cultura de masas. Claro, porque no es que yo estudio el Estado, como la afición del 800. Hay que tomar el Estado porque con el Estado vos controlás todo. No, eso de Gramsci ya lo superó. Vos tenés que ver todas las industrias culturales, las bibliotecas... Sí, Gramsci de alguna forma decía que la toma del Palacio de Invierno ya fue, no puede ser. Hay que construir socialmente un nuevo sentido común, ¿no? Pero por eso, era marxista-leninista, tenía intereses políticos, pero es un teórico brillante. Es un caso muy raro, ¿entendés? Porque dentro de todo, si bien no acepto el 100%, pero es brillante porque el tipo tiene ideas políticas, porque claro, tiene una idea de política, no solo teórica. ¿Y ahora cómo se construye ahora en el 2011? Esa construcción de sentido que de alguna forma se va a basar, digamos, en lo que sea el poder, digamos, diferenciar las élites del poder del resto de la ciudadanía. Por ejemplo, en Matrix, que es una metáfora, dice en un momento, vos tenés que descubrir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que sos esclavo en una cárcel que no se puede ni ver, ni oler, ni palpar. Viste, yo nombro peliculitas, yo no pude. Esto es un resumen de cosas viejas que yo las reescribí porque las cosas viejas ya no da a escribirlas así. Entonces, traté de saber ese panorama entre los clásicos y una situación moderna. Sí. Vos un viaje, exacto, estás hablando desde acá. Viaje al futuro, viaje al revés. Sí. El problema es que, vos viste que ahora está de moda mucho los cómics hecho en pantalla grande, sobre todo lo de Marvel, que a mí me gustan mucho porque están bien hechos, y porque, por ejemplo, Beowulf es interesante, lo pasamos en facultad, alguno de antropología, para ver cómo funciona una literatura mítica, ¿ves? Es decir, para un antropólogo es importante ver cómo es, más allá que la película sea fiel o más o menos, ¿no?, al texto original, vos tenés, como vos entendés, una coherencia discursiva cuando ahí aparece el cristianismo, porque se menciona el cristianismo, los héroes y los dragones y todo aquel rollo. Que para una visión moderna sería raro, pero te dice mucho de una época cultural en que la mitología y los héroes existían. Además, el rey dice, no podíamos pensar en Cristo, le dice un ayudante al rey, y el rey le dice, no, lo que necesitamos es un héroe. ¿Entendés? Sí, ahí viene Beowulf. Sí. Entonces, es una brillante obra literaria, digo,
El mito, es una No, leyenda aparte, oral. Beowulf también es sobre esa transición, es cuando está terminando una época y empieza otra. Es brillante, pues eso del catolicismo y eso está brillante. Y además, claro, son de leyenda oral como el mío Cid, que después se escribieron. Entonces, pues vos, Europa no fue escrita, es decir, la escritura es muy reciente, ni siquiera a partir de la imprenta empieza. De la imprenta, hay libros, mirá que se puso en los 80, 90 de moda. Desde la imprenta, fue todo un largo proceso para llegar a la lectura en sentido moderno. O sea, la gente, no, pues yo hablo de Platón, ahí la escritura. Aprender a leer a nivel como uso masivo, claro, claro. En el siglo XVIII, XIX. Más, los estados modernos son los que se... ¿Cuál es el problema de la educación? El Estado. Pero en la Edad Media no había estado moderno, en Grecia tampoco, aunque Pisístrato ya mandó traducir la Ilíada. Es decir, Pisístrato, mira que interesante lo que es el Estado en otro sentido. Pisístrato junto a unos aedos y ahí empezaron a transcribir la Ilíada, porque era como un texto educativo. Porque, no, es como yo digo, es como dice Havelock, es una enciclopedia, porque te habla de la cultura, una cultura que ya había sido, por eso era un texto educativo. Ya estaba lejos, no lo leían como actual. Entonces, cuando Pisístrato lo manda a escribir, que era un político, es como, ¿entendés? Estado de educación, aunque de otra época. Y a otro nivel, digamos, más chico. Nivel. Porque el tema, me parece que con el tema del Estado y de la educación, lo que pasa es que en el siglo XIX, por primera vez, aparecen la educación masiva, o sea, la gente empezó masivamente por primera vez, nunca había ocurrido eso en la historia de la humanidad. No, ni siquiera época de Comenio. Entonces, a partir de ahí tenemos que cada tanto hay que hacer una reforma a la educación y que hay que pedir más presupuesto. Claro. Eso es cíclico. Porque el Estado moderno es porque no se logró industrialización o campo, temas demográficos, grandes ciudades o en Estado, ¿no? Cuando vos demarcás el Estado, es decir, vos ya te preocupás por un territorio, ¿entendés? Uruguay es típico, pero todos los estados son típicos. Entonces, si vos tenés un Ministerio de Cultura, vos tenés que dar la educación, aquello, una cosa, pero después entra en crisis eso, digo, que es casi, en general lo conocemos más como en crisis o tratando de reformarlo lo que pasa funcionando. Es que los estados... Digo, estoy hablando... No, McLuhan, que fue un genio, es decir, después el sistema educativo no se ayornó, más bien despreciaron lo que decía McLuhan, cuando McLuhan dijo en la aldea global, que es un genio, es discutible algunas cosas que él dice, hay que leerlo con pinza y entenderlo, ¿viste? Porque dice cosas medio complicadas, mete cosas ahí, a veces sintética, pasa de una época así. Pero él decía, un televisor más el satélite ISAT, porque ya había el satélite de comunicación, no solo del ejército, el ISAT, son como los 60, pues hay que ser tan genio, si el tipo se dio cuenta, tengo un televisor, un satélite, la globalización va a llegar. Aldea global. Pero obvio, eso es lo de los 80. Entonces el tipo dice, lo que pasa es que nadie dio, todo fue rémora, ¿entendés? Había un educador que yo no lo cito acá porque si no me vuelvo loco, se llamaba, ¿cómo se llama? Omar Khayyam Moore, como el poeta. Escribió una cosa como los 50 que decía, la máquina de escribir nunca entró a la escuela. ¿Viste? Yo leí aquello, te estoy diciendo, lo leí hace como 30 años. Yo dije, qué interesante, es significativo que la máquina de escribir no haya entrado a la escuela. ¿Cómo querés que entre el televisor? O que entre la computadora. Entonces venía un arrastre. O por eso ahora el plan Ceibal, se hace el plan Ceibal y Uruguay revoluciona, o digamos, llama la atención de todo el mundo, porque nunca se había, no, pero en serio, nunca se había hecho, digamos, de poner escuela con una computadora. Tiene que haberlo hecho antes. No, ya lo sé, sí, pero todo el planeta está en ese sentido un poco atrasado, porque son la estructura... No, es la estructura estatal y me parece que son las estructuras estatales de enseñanza. Y la cabeza de ciertas generaciones. Bueno, después de la pausa continuamos con Rubén Tani, que promete decir mucho más en el segundo bloque. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí hablando con Rubén Tani, que es imparable fuera de micrófono, es una lástima porque sigue el hombre. A ver si podemos hablar de pensamiento y utopía en Uruguay. Vos me decías fuera de micrófono que lo que quisiste es de alguna forma, no sé si probar que estos uruguayos que estaban aquí, que no estaban al día en todo lo que estaba ocurriendo en Europa, estaban muy al día, que tenían cierta biblioteca.
Claro, cierta biblioteca que a nosotros nos puede parecer vieja, pero, ¿entendés? Pero no, uno no puede expresar, porque vos viajás al pasado, vos tenés que interpretarlo como dice Foucault, como monumentos, no como documentos. Sí, lo importante es lo que hacen ellos a partir de lo que leen. Y que generan pensamiento propio. Y de un nivel muy interesante y con los pies aquí. Sí, por eso para mí más interesante, yo lo digo y lo repito, más interesante Lógica Viva que lo que escribió Habermas sobre la acción comunicativa. Yo lo afirmo y lo puedo repetir en cualquier lugar. Porque yo leí mucho pragmatismo antes de esto, hace 20 años, y yo conozco algo del pragmatismo de Peirce y después de toda la filosofía analítica pragmática, Austin, porque doy eso hace 30 años. Y hablas de William James también. Que yo lo había leído, entonces claro, cuando leo aquello, empiezo a leer bien detallado, me fumé todos los libros de Bas Ferreira, y digo, ¿cómo se llama? Conocimiento de acción, dije, está, es brillante, el análisis, la discusión que hace con William James es brillante, es una de las más brillantes, crítica perfecta. Y de ahí viene lo que yo afirmo, que de pensamiento, conocimiento y acción del 8 y moral para la intelectual del 8, en Lógica Viva se junta un poco toda esa idea que después la reescribe en todas las obras. Es decir, porque en realidad Lógica Viva es como que permea toda la obra de él. Claro. Incluso la idea del libro Lógica Viva es como un libro como que no se terminara o no estuviera culminado, cerrado nunca. Es porque es el género de escritura y lo que él pensaba de la escritura. Él también hablaba en un momento a Ferreira con una forma de pensar que es sorprendente, que le llamaba psiqueo, que es cuando uno está, digamos, pensando, pero no pensamientos cerrados y determinados, sino que está como un cierto divague, ¿no? Y él decía que eso es fundamental, porque de eso se nutre lo otro, ¿no? Lo pensamiento. Pensar por sistema y pensar por idea. Lo que pasa es que tiene que ver mucho con lógica viva. En la lógica de las discusiones, para que haya un consenso, ¿entendés? Pero no consenso en el sentido, viste, el consenso en el sentido, bueno, los políticos lo hacen. Es decir, la verdad para él se construye, lo que no pensaba el pragmatismo de William James, la verdad no deviene o no se impone, la verdad se construye socialmente, a través de una discusión razonable. Él dice no racional, porque racionalismo es una mala palabra, ya para él, Entonces lo importante es que no es posmoderno, porque uno puede decir, como yo leí un artículo de un joven sociólogo que decía posmoderno, Bas Ferreira, en realidad es posmetafísico, porque ya lo que la gente se olvida, si parece una anticipación de la deconstrucción del postestructuralismo, es porque era el pensamiento posmetafísico, porque ellos ya decían, o ya sabían, en Europa y acá, que la filosofía de sistema ya no daba. William James, Bergson, ¿no? Incluso, o sea, sí. Hay un cambio como de mentalidad y discursiva, es decir, ya no hay esos grandes sistemas que piensan todo. Sí, que eso venía un poco del siglo XIX, que es el materialismo, la idea de que puedes hacer todo un sistema y, por ejemplo, Unamuno se enorgullecía de ser asistemático, ir contra el sistema. Perfecto, digamos, porque Unamuno y contradecirse a sí mismo. Es de esa idea de más tipo ensayo, como él dice, pensar por el sistema es esquemático, lo que pasa es que te hace unilateral y eso no favorece, digamos, la comunicación, el diálogo, la comprensión. Es brillante, viejo. Pero eso es mejor que Habermas. Sí, o sea que 1910. Por un lado es mejor pensar en sistema en cuanto a que se puede comunicar mejor, pero por otro lado te unilateraliza, digamos, te empobrece. ¿Qué te diría? Y de hecho ya se vio que todos esos sistemas cayeron estrepitosamente. En lógica había, él se defiende del escepticismo, se ve que le decían escéptico, no sé qué, y él decía que de otra forma, pero la gente no entendía. Él no es un escéptico como los escépticos, los pirrónicos viejos. Pero él no es que sea pesimista, ¿viste? Pero él sabe que comunicarse es difícil. No es como Habermas que dice la argumentación. No, él sabe que es difícil comunicarse. Pero por eso él pone, ¿no?, toda esa etapa. Sabía que era difícil, pero se dedicó con un esfuerzo brutal a tratar de comunicarse y a hablar de la salud o la sanidad del debate. La falacia, todo lo que... Claro, pues es así. Y además para él hay una cosa interesante. Los esquemas no son esquemas, son esquemas heredados. El lenguaje es un esquema y recibimos esquema o sistema de creencia, que eso es un poco la idea de los pragmatistas. Y las creencias no son solo racionales, contra el racionalismo. Es un conjunto de emotividades, de racionalidad y no racionalidad. Ese sistema que puede ser político o religioso. Por eso es muy interesante. No es que yo tenga un discurso racional, no. Es mucho más. Por eso no dice racionalidad, dice razonabilismo.
Porque él dice hay un aspecto lógico y psicológico en las discusiones, no es solo lógico. Entonces, es muy complejo, es decir, la comunicación, por eso no habla de las reglas y todo eso. Pero no es que sea, además hay cosas, no es relativista, por eso discuten relativismo. ¿Por qué no relativismo que yo no lo creé lo suficiente? Porque los filósofos de los últimos actuales, ¿va? Los que son anti-posmodernos, digamos, por llamar de un modo, ellos se quejan de que no hay esquemas como universales o esquemas de traducción o esquemas de comprensión. Lo que pasa es que para los analíticos, esquema conceptual, es un poco parcial. No hay esquemas conceptuales. Ahí eso, ¿no? El sistema de creencias es más completo. Es decir, en tu cabeza, en nuestra cabeza hay un montón de cosas, la familia, la escuela, el liceo, un montón de cosas, no hay pensamiento lógico. Que además vos los tenés desde cuándo, ni te acordás. No, y aparte hay elementos emocionales, elementos afectivos. Ardao decía en un momento que la razón artificial que se habla, cuando se habla en computación e inteligencia artificial, está mal puesto, debería llamarse razón artificial. Porque la inteligencia tiene el calor de la llama, no solo alumbra, sino que tiene calor, tiene afectividad, tiene intuición. Él utilizaba el término inteligencia contra razón, para defender la razón en sentido ese dogmático. ¿Viste? Tipo cartesiano que viene como una máquina de razonar. Pues el mundo de la realidad te lo demuestra que no existe una racionalidad, sino el mundo sería otro. Obvio, si hubiera sería el Terminator. El problema es que la discusión con la gente más cognitivista contra lo que a ellos les parece que es el pluralismo, el relativismo, no es tal, porque en realidad él lo fija todo en las instituciones. Es decir, no es un diálogo abstracto, un diálogo. No, es un diálogo institucional. Él dice, yo lo cité, él decía, yo lo busqué y lo encontré. En Lógica Viva dice, como las cuestiones normativas son, por ejemplo, importantes cuando se quiere cambiar una institución. Yo dije, esto lo cito. ¿Entendés? Son cuestiones institucionales. Cuando vos hablas de el aborto, el tema de la educación, el divorcio, la época del divorcio, que él tuvo que ver con la ley. Todos esos temas son cuestiones normativas, según él, y no hay una postura única. Y vos no podés pretender imponer una postura única, que sería lo que él llama forzar la creencia. No se puede forzar la creencia, ni conmigo mismo ni con los demás. Porque existe esa posibilidad de armonizar, discutir. El camino más trabajoso que es el camino más trabajoso, pero en el fondo es más razonable. Y más filosófico y más razonable, claro, en el sentido de tratar de matizar. Para mí más irracional es imponer una idea. Eso es irracional. Porque claro, y por eso dice a largo plazo, no pensar en corto plazo, sino pensar ¿cómo se llama? Los efectos que causan las decisiones que tomamos ahora. Porque es muy fácil tomar decisiones ahora. Vos pensás en un tiempo qué efectos va a tener en nosotros. Él llega a decir, por ejemplo, una cosa muy muy trivial, pero digo, a él le importaba muchísimo, siendo director de primario, estando en la parte de la educación, de que alguien quería poner que en el liceo, digamos, en el primer año, hubiera exámenes, ¿no? Si se salvara solo por exámenes y no se exonerara. Entonces él llega a decir, yo lo evité, dice, porque todo el estrés que le hubiera ocasionado a esos niños, y quizás hasta algunos se podía haber suicidado. O sea, él había estado pensando en los efectos que podía tener eso. Siempre. Yo leí toda la parte educativa. Yo tenía una mención en un concurso que hubo en la revista, ¿cómo era?, de educación, que es el artículo educativo de Ferreira, que lo tuve que reescribir, pero más o menos eso. Me leíste la parte educativa y vos ves que él dice, tiene que haber un programa del curso y un programa anual. No se le puede pedir todo el programa entero que, ¿entendés? Es genial. Yo para todas las clases y en todos los barrios, por ejemplo. Yo no lo copié. Es algo que se está discutiendo ahora, ¿no? Claro, o sea que, yo coincidí con él. Un día descubrí, cuando empecé a escribir a leerlo, digo, pero yo estoy haciendo eso yo ahora. ¿En serio? Pero yo lo llegué por hace 31 años de clase. De los 80 a los 90, yo veo que va variando el comportamiento de los estudiantes. Variar la forma de entender, es complicado. Es decir, yo tengo que variar, porque ellos varían. Entonces voy a decir, busqué todas las formas, ¿viste? Y cuando decís, no, tenés que hacerlo así, me es una locura. Y yo coincido con él. Es lo que se está discutiendo ahora mismo en la secundaria, de que hay parte del gremio, digamos, los gremios que no quieren que quieren que se aplique el mismo programa en todos los liceos, y con esto de Promejora se abre la posibilidad de que en cada liceo, en esos 20 liceos, haya cambios. Ay, Dios.
me hizo acordar de Octavio, mi colega de antropólogo, que me ayuda a dar clases, creo que era para Napoleón el sobrino, no me acuerdo ahora. Sacó un reloj, no me acuerdo, Napoleón, ¿no? Sacó un reloj supongo que de tapa, dijo así: en Francia ahora en todas las escuelas se enseña la misma lección, de vieja. Más Estado que Francia no puede ser. Sí, el centralismo total. Porque Alemania no está en Estado, todos son Estados, ¿viste? Pero Francia, nosotros somos... el Estado, sí. Somos modelos, no somos... Alemania, ¿viste? Que tiene una historia... Primero, Alemania e Italia son un Estado que se fundaron en 1850, claro. por ahí. 1870. Son muy nuevos. Y además Alemania, ¿viste? Que tiene como Landers. Los Landers son como una cosa. Es como... Sí, no existían como países hasta 1870. Conformación. Nosotros tenemos el modelo francés, que es un modelo bastante interesante. Ahora, ¿por qué en Uruguay yo no entiendo por qué vos tenés que dar lo mismo en todas las clases? Porque yo entiendo que porque es igual, porque igualás. Bafarré dice, hay una base para todo en general, un conocimiento para todos, pero hay otros niveles que en cada uno tendría que rendir lo suyo. Y no hacer tabla rasa para todos. Y lo dice Rodó, por eso yo lo cito. Y Bafarrera dice también que es una falacia creer que según la edad se puede enseñar determinadas cosas, que los gurises ya están prontos o que se viene por la edad. Él dice que precisamente hay otra variabilidad que es la edad también. Yo estoy a full con él, porque él criticaba mucho la pedagogía y la psicología, que yo también critico, a mala moderna. Porque se han apoderado mucho, ¿viste? El niño, la evolución del niño y todo eso. Y yo te digo, yo fui a escuela a trabajar, yo tuve como 4 o 5 años en escuelas primarias. Todo el año, 4 años enteros yendo una vez por semana. Estuve en asentamiento, fui a una escuela de Down, fui a una escuela de discapacitados. Tengo un conocimiento empírico. Los niños en primer año son muy inteligentes. Yo les llevé un poema una vez con Carmen Camaño en la escuela de práctica de la rotonda del Parque Posadas, ahí en Millán. Hacíamos collage. Entonces yo digo, lo que pasa es que las experiencias de Luria en los Urales, que estaban muy buenas en los 30 y 40, comparaba culturas orales con culturas escritas. Y vos decías, con tercer año de escuela, viste que ya tenías geometría, ya es abstracto en tercer año de escuela. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados. Entonces, ellos veían cómo clasificaban el mundo los orales y los escolarizados. Entonces, yo llevé un poema, un cubo que había hecho en el 80, cuando decía poesía visual. Entonces, porque estamos en primero, segundo, pero queríamos, en quinto y sexto. Entonces, mira, vamos a ver unos nenitos que en primero, unos nenitos así, simpáticos, una nenita rubia y un nenito. Estaban tipo recreo. Entonces mostramos el cubo y digo, ¿qué es esto? ¿Qué te parece que es esto? El nenito dijo, es una caja, pero era tridimensional, el simulacro, y la nenita dijo, es un cubo. ¿Ah? Eso era en primero, o sea, ellos no habían visto la geometría todavía. Sí, vos decís que hay dos respuestas totalmente distintas, que supuestamente... Pero parecida, porque vos decís, le invocaron. Es decir, el tridimensional es una caja, es un cubo. Ya tenían la noción, ¿entendés? Pregeométrica. Y digo, ¿ves? Cuando lleguen a tercero, que cuando le enseñan ahora, no sé cómo enseñan ahora, el polígono, la geometría, eso es una experimentación muy abstracta, eso. La gente se acostumbra por la rutina. Que necesitan tocar y ver. Cuando vos entras en el mundo de la geometría, vos entras en un mundo de espacialización, visualización de cálculo. El alfabeto es una cosa que cambia. En las culturas orales lo ves. De una cultura oral, cuando vos tenés el alfabeto y después la escritura, no volvés más atrás. Y el niño, cuando aprende a leer y escribir, ya no es el mismo niño salvaje, ¿entendés? Es otro. Es decir, ¿quién se acuerda después que fue a la escuela de cómo era antes? Vos ya sos un ser socializado, ¿entendés? ¿Vos no te acordás? ¿No? Cuando era un niño en pequeño salvaje que amaba a mi mamá, yo qué sé, no, es discurso freudiano, que vos lo sabés porque fue, ¿entendés? Rubén Tani, disculpame, nos pasamos como 3 minutos. Pensamiento y Utopía en Uruguay, si ustedes quieren leerlo, Varela, Rodó, Figari, Piria, Baferreira y Ardao, está escrito en plan didáctico para que se pueda comprender. Varela, Rodó, Figari, hace todo un mix, pero en realidad no es un mix, porque va desglosando cada uno de estos pensadores uruguayos. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Igualmente. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a conversar ahora con la escritora Malí Guzmán. ¿Cómo estás, Malí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va, señora? Perfecto, contenta con toda esta nueva colección. Anda volando, dicen por ahí. Anda volando, una banda que anda volando, digamos. Pero que es dirigida por Guzmán. Malí Guzmán dirige A Volar los libros de la mochila, que es una colección de banda oriental, ¿no? Exacto, es una colección de libros infantiles, bastante especial porque son libros de formato grande, con mucha ilustración y sobre todo con mucha interacción entre el texto y la ilustración, ¿no? Son libros donde el objeto libro pasa a ser otra cosa diferente de lo que eran separados los dibujos o los textos. Está, yo lo recibí, me parece que está bastante jugado a la ilustración en el sentido de que no se trata de, digamos, de libros chicos del tamaño normal de un libro, sino que son más bien de tamaño de una revista. ¿Esto tiene algo que ver con que vienen de La Mochila, que es la revista La Mochila, obviamente? No, tienen que ver con que es lindo abrir un objeto de ese tamaño y ver las ilustraciones a doble página. Es como, está pensado como para tener un lindo objeto en las manos, ¿viste? Y a su vez que sea, como te digo, un objeto también significativo, porque si vos ves los textos, ninguna ilustración es porque sí, es un adorno. Sí, no, está claro. Que realmente... Yo creo que o desde el humor o desde la poesía, porque viste cada uno de ellos es re distinto, cada título es un mundo aparte, ¿no? Pero en general, digo, como tienen mucho espacio las ilustraciones, no se trata de grandes relatos, digamos, en el sentido de muy extensos. Sí, bueno, los 3 que tú recibiste, por supuesto que sí, pero en los 2 que los van a acompañar y que ahora están en proceso de edición, no va a ser así, porque ahí van a aparecer las reediciones de Perico, de Morosoli, y el Buscabicho de la Rosa, que tienen mucho texto. Exacto. Mucho texto. Y sin embargo, se va a mantener eso de esa página enorme donde la ilustración o el diseño te dice mucho, ¿no? Digamos, ¿quiénes son los primeros números? Lo que yo vi, Un avión aterriza donde puede, que ese es de Lia Sheng y está ilustrado por Sebastián Santana. Después está uno de Virginia Brown, que se llama Cuando el temible tigre, que está ilustrado por Matías Acosta. Y el último es La octava cerradura de Germán Machado, pero está ilustrado por ¿quién? Fernando de la Iglesia. Fernando de la Iglesia. No, Fernando de la Iglesia, que en realidad no se conocen, es un ilustrador que vive en Valencia. Pero ya es el tercer libro que Germán hace con Fernando. Germán Machado, que no para de editar, este hombre es impresionante, todos los libros que está sacando. Este año edita, gana premios. Ganó el Hidalgo, en literatura infantil, con el Tamanduá Killer, anda realmente volando en esta colección A Volar los libros de la mochila. Una pregunta, ¿esto fue presentado en la feria y qué pasa? ¿Están en todas las librerías o no tiene nada que ver con la revista? Es una pregunta. Sí, a ver, son 2 preguntas, sí. En cuanto a dónde está, en todas partes, que la distribución es como todos los libros de banda oriental, entonces distribuidos a través de Guzzi están en las librerías de banda oriental, en Cooperativa Bancaria en el Galpón, pero en todas las librerías del país porque los distribuye Guzzi. Después, además, como son los libros de la mochila, también van a estar a través de lo que son los vendedores de la mochila en las distintas localidades del país, ¿no? O sea, como referentes, si vos lo querés ubicar y vivís en un lugar donde no tenés librerías, la referencia es justamente quien distribuye la revista La Mochila ahí. Esto es interesante para los amigos que nos están escuchando del interior, porque si bien en muchos lados hay librerías, en otros no hay, y La Mochila en general llega a muchos lados. Una pregunta que no sé es ¿cuánto tiraje tienen estos libros? Uy, grande, para lo que son los tirajes de los libros y sobre todo así tan ilustrados, son 2000 cada ejemplar. Son 2000 cada ejemplar, sí, son montones. Y además a mí me parece que en una apuesta editorial, es una línea editorial muy jugada, ¿no? Que a mí me alegró mucho que Banda se jugara justamente a algo diferente dentro del mercado editorial, ¿no? Eso me dio mucha alegría porque se estaba necesitando esa conjunción de escritores y de ilustradores. Cada tanto ocurre, digo yo, de que lo veo muy de afuera, que se producen esos nucleamientos. En un momento fue como Alfaguara Infantil la que tiraba del carro y generó todo un proceso, y después han ido siendo otras editoriales. Ahora es lo que decís vos, en un momento también estaba Mosca, ahora parecía como que se había no sé, aquietado un poco el panorama. Sí, pero viste que además ahora distintas
editoriales más chicas, sobre todo proyectos así, ¿no? De editoriales nacionales, como puede ser lo de Más Pimienta, que están sacando unos libros hermosos, o La Lupa Libros, que está sacando también unos libros ilustrados muy lindos. Esto en particular, a mí me interesó muchísimo porque, bueno, yo seré muy conocida como escritora, pero directora de colección no fui nunca fui editora. Ah, no, pero siempre quisiste ser directora vos. Vos me lo decías, ¿viste? Tenías razón. Pero es un trabajo muy especial, ¿no? Porque tenés que justamente trabajar y respetar y a su vez habilitar a que salga algo bien distinto de lo que ya te gustó cuando lo elegiste, porque vos primero elegís un texto o elegís un ilustrador porque te gusta su trabajo. Pero una vez que empiezan a trabajar junto con el autor, ese trabajo crece, pasa a ser otra cosa, tiene otras dimensiones, otros significados. Y en estos libros ya me ha pasado porque los he podido llevar, por suerte, a testearlos con distintos chiquilines y distintas edades, y realmente se cumple lo que esperaba, ¿no? Que según las inquietudes de ese niño o el momento que esté viviendo o la edad que tenga, hace lecturas bien diferentes del mismo texto. Bien diferentes. Son libros en ese sentido como te digo, como muy significativos. Entonces vos podés hacer lecturas más superficiales, más profundas, lecturas más humorísticas, más trágicas, habilita a mucha cosa diferente. Eso me gusta muchísimo, tanto de la parte del texto como las sugerencias que dan la ilustración, ¿no? Sí, no, las ilustraciones son todas muy distintas, eso lo puedo decir yo con propiedad, que lo tuve en mis manos, y que son distintas, de distintos estilos, pero todas muy, pero muy lindas. Malí Guzmán, que ha hecho la presentación de esta colección A Volar los Libros de la Mochila, y en algún momento obviamente invitaremos a los autores o ilustradores para que pasen por aquí. Sí, a los equipos. En este caso vas a tener que invitar a los equipos porque están hechos por ambos en todos los casos. Así que bueno, te agradezco montones para que realmente puedan hablar de sus obras, porque para mí cada uno de esos títulos son títulos, serán más o menos atractivos según sean los intereses de cada uno, ¿no? Pues yo te digo, algunos se juegan a la poesía, otros al humor, pero son libros memorables, no son libros de leer y descartar. Y eso me alegra montones. Bueno, muy bien, te mando un abrazo grande. Bueno, otro para ustedes, muchísimas gracias. Un beso, chao. Chao, chao. Bueno, amigos, estamos llegando al final, pero queremos antes conversar un poco, pues, el reloj es tirano, pero vamos a conversar con Marcelo Gómez. ¿Cómo andas, Marcelo Gómez Greco? Muy bien, ¿y tú cómo te va? Bien, Marcelo Gómez Greco nos acercó el libro El Gran Enigma de la Existencia, y yo digo, esto podría haber servido también para hablar de Matrix, que es lo que estuvimos hablando durante toda la semana, donde hay abundantes referencias a la verdad está ahí afuera, al desierto de lo real, pero El Gran Enigma de la Existencia, ¿cómo fue que lo escribiste? ¿Cómo surgió este libro? Bueno, sinceramente hace más de 20 años que he emprendido, ¿verdad?, una búsqueda de tipo interior, de tipo espiritual, de tipo de respuestas sobre la vida, sobre los misterios del existir, y bueno, y este libro engloba parte de lo que he encontrado en estos 20 años de búsqueda, digamos. Es un libro de espiritualidad y un libro de trabajo interior, o sea, trato de resumir en este libro lo que he encontrado de profundo y de misterioso, de bello, de grandioso que tiene el mismo hecho de existir. Vos planteás en un momento, da la impresión de que en ese camino ha sido como, digamos, recolectando de conceptos de distintas religiones. ¿Es posible esto? Bueno, o por ejemplo el budismo, algunos dicen que no es una religión, pero de otras fuentes también. Sí. De hecho, lo más interesante creo que es ver que todas esas religiones, filosofías, tienen un tronco común. En realidad son parte de una misma, única religión, sabiduría, que existe desde el principio de los tiempos. Eso es lo que afirmo yo en el libro, ¿verdad? Y esta religión primigenia, ¿verdad?, asume en todas las culturas, en el paso del tiempo, distintas formas religiosas, distintas formas filosóficas, pero si escarbas un poquito encontrás los mismos principios, las mismas grandes verdades, y hasta técnicas muy similares para uno
ir logrando encontrarse con eso que en definitiva es el gran enigma de la existencia, que es uno mismo. La filosofía en general habla de las grandes preguntas y las religiones hablan de las grandes verdades, ¿no? Son como dos puntos de vista distintos, ¿no? No quiere decir que uno sea mejor o más científico y el otro peor o no sé qué. Acá en un momento decís, la creación del hombre es un problema dificilísimo, citás tal como la mariposa se gesta dentro de su oruga, así el hombre debe gestarse en el seno del animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Sí, extractaste un fragmento bastante fuerte, ¿verdad? Que digamos para explicarlo me llevaría algunos minutos